El magnate despreció a un taxista por su auto viejo. Horas después, el taxista llegó a la mansión del magnate y reveló algo que lo dejó sin palabras. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Era un día cualquiera en la bulliciosa Ciudad de México. Un hombre, acostumbrado a ver el mundo desde los asientos traseros de autos de lujo, subió con prisa a un taxi desvencijado. Su mirada de desprecio fue inmediata. El conductor, un anciano de manos temblorosas y rostro cansado, apenas pudo escuchar las palabras llenas de arrogancia que venían desde el asiento trasero. Lo que parecía ser una interacción más en una ciudad donde las clases sociales nunca se mezclan, pronto se convertiría en algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Lo que nadie imaginaba es que, en cuestión de horas, ese mismo taxista cruzaría nuevamente el camino del magnate, pero esta vez, la balanza del poder cambiaría de una manera que dejaría a todos sin aliento. La vida tiene formas extrañas de juntar a las personas y revelar secretos que pueden transformar el destino de cualquiera. ¿Qué puede unir a dos personas tan diferentes? ¿Cómo puede un solo encuentro cambiar el rumbo de una vida? Lo que sucederá a continuación no solo te sorprenderá, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el valor del ser humano. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde el caos y la vida se entremezclan como una danza frenética, un viejo Volkswagen sedán color pistacho se abría paso entre el tráfico. Al volante iba don Manuel Rodríguez, un hombre de 65 años cuyo rostro curtido por el sol contaba la historia de una vida de trabajo duro y sueños postergados. Era un día como cualquier otro en la megalópolis. El smog se mezclaba con el aroma a tacos al pastor y elotes asados que emanaba de los puestos callejeros. Los gritos de los vendedores ambulantes competían con el estruendo de los claxons impacientes. Pero para don Manuel, este día estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras esperaba en un semáforo en la avenida Reforma, don Manuel observó su reflejo en el espejo retrovisor. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación inquebrantable. Llevaba puesta su guayabera favorita, un poco desteñida por el uso, pero impecablemente planchada. En el tablero del coche, junto al taxímetro, descansaba una foto enmarcada de una joven sonriente, su hija Sofía. De repente, un grito estridente cortó el aire. ¡Taxi! ¡Taxi! Don Manuel giró la cabeza para ver a un hombre de traje impecable agitando frenéticamente los brazos. Era Alejandro Montero, CEO de una de las empresas más grandes de México, aunque don Manuel no lo sabía en ese momento. Alejandro se abalanzó sobre el taxi antes de que don Manuel pudiera siquiera detenerse por completo. Al World Trade Center, rápido, exigió, sin siquiera mirar al taxista. Don Manuel asintió en silencio y arrancó el coche. No habían avanzado ni 2 cuadras cuando Alejandro arrugó la nariz. ¿Qué es ese olor?, preguntó con desdén. Don Manuel se tensó, pero mantuvo la compostura. Disculpe, señor. Debe ser el ambientador nuevo. Alejandro resopló. Pues apesta. Como todo este coche. ¿Cuándo fue la última vez que lo limpiaste? Las palabras cayeron como latigazos sobre don Manuel, pero él se limitó a apretar el volante con más fuerza. Todos los días lo limpio, señor. Es mi herramienta de trabajo. ¿Herramienta? Esto es una carcacha, espetó Alejandro, golpeando con el dedo el asiento desgastado. No puedo creer que tenga que viajar en esta cosa. ¿No tienes vergüenza de trabajar así? Don Manuel sintió que algo se quebraba dentro de él. Años de dignidad y orgullo amenazaban con derrumbarse ante las crueles palabras del magnate. Pero entonces, su mirada se cruzó con la foto de Sofía en el tablero, y encontró la fuerza para mantener la calma. Cada peso que gano con este coche, dijo don Manuel con voz suave pero firme, es un paso más cerca de salvar a mi hija. Alejandro, absorto en su teléfono, ni siquiera escuchó. ¿Qué murmuras? Habla claro, hombre. Y por Dios, ¿no puedes ir más rápido? Tengo una reunión importante. El tráfico se volvía más denso a medida que se acercaban al centro financiero. Don Manuel maniobraba con habilidad entre los coches, pero para Alejandro no era suficiente. Cada semáforo en rojo era una nueva oportunidad para lanzar un comentario despectivo.
¿Sabes cuánto dinero estoy perdiendo por tu incompetencia?, gruñó Alejandro. Personas como tú son la razón por la que este país no avanza. Conformistas, mediocres. Don Manuel cerró los ojos por un segundo, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la de Alejandro en el espejo retrovisor. Con una sonrisa triste pero digna, dijo: yo ya he visto mucho, señor. Y no todo lo que brilla es oro. Alejandro lo miró perplejo por un instante, como si por primera vez notara que había un ser humano detrás del volante. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Filosofías baratas, murmuró, volviendo a su teléfono. Finalmente llegaron al World Trade Center. Alejandro prácticamente saltó del coche antes de que se detuviera por completo. Sacó de su cartera un billete de alta denominación y lo arrojó al asiento delantero como si fuera basura. Quédate con el cambio, dijo con desdén. Tal vez puedas comprarte un ambientador decente. Don Manuel observó cómo Alejandro se alejaba, hablando ya por teléfono, probablemente con algún otro ejecutivo importante. Recogió el billete con manos temblorosas, sin siquiera contarlo. El dinero, que para Alejandro no significaba nada, para don Manuel representaba horas de tratamiento para Sofía. Justo cuando estaba a punto de arrancar, su teléfono sonó. El corazón de don Manuel dio un vuelco al ver el número del hospital en la pantalla. Bueno, contestó con voz temblorosa. Don Manuel, es la enfermera García. Necesita venir al hospital inmediatamente. Sofía ha empeorado. El mundo pareció detenerse. Don Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las luces de la ciudad, los sonidos del tráfico, todo se desvaneció. Solo quedó el rostro sonriente de Sofía en la foto del tablero y la cruel realidad de que podría perderla. Con manos temblorosas, encendió el motor. Las palabras de Alejandro aún resonaban en sus oídos, mezclándose con la voz preocupada de la enfermera. ¿Cómo iba a enfrentar esta nueva adversidad? ¿Cómo iba a salvar a su hija cuando el mundo parecía estar en su contra? Mientras el viejo Volkswagen se perdía entre el tráfico de la Ciudad de México, don Manuel no sabía que su destino estaba a punto de entrelazarse de la manera más inesperada con el del hombre que lo había humillado. El camino que tenía por delante estaba lleno de giros sorprendentes, decisiones imposibles y un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los involucrados. El Hospital General de México se alzaba imponente contra el cielo del atardecer, sus paredes blancas teñidas de naranja por el sol poniente. Don Manuel estacionó su taxi en el aparcamiento, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. El olor a desinfectante y a desesperación lo golpeó en cuanto cruzó las puertas automáticas. Sofía Rodríguez jadeó en la recepción, sus manos aferrándose al mostrador como si fuera un salvavidas. La enfermera, reconociéndolo, asintió con una mirada compasiva y le indicó el camino que ya conocía de memoria. En la habitación 307, Sofía yacía en la cama, su piel cetrina contrastando dolorosamente con las sábanas blancas. Los tubos y cables parecían envolverla como una telaraña cruel. Don Manuel se acercó, tomando la mano de su hija entre las suyas. «Mi niña», susurró, su voz quebrándose. «Papá está aquí». Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, una sonrisa débil iluminando su rostro demacrado. «Papá», murmuró, «no llores». «Estoy bien». Don Manuel intentó sonreír, pero las lágrimas lo traicionaron. En ese momento, la doctora Fernanda Torres entró en la habitación, su bata blanca ondeando como una bandera de esperanza. «Don Manuel», dijo la doctora, su tono profesional apenas ocultando su preocupación, «necesitamos hablar». En el pasillo, lejos de los oídos de Sofía, la doctora Torres le explicó la situación. «La leucemia de Sofía ha progresado más rápido de lo que esperábamos. Hay una operación, un trasplante de médula ósea que podría salvarla». ¿Pero qué, doctora? «Haré lo que sea», interrumpió don Manuel, desesperado. «El costo, don Manuel. Es una operación muy costosa y especializada. Y el tiempo no está de nuestro lado». Don Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo iba a conseguir ese dinero?
El billete que Alejandro le había arrojado esa tarde, que en ese momento le había parecido una fortuna, ahora se burlaba de él desde el fondo de su bolsillo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el lujoso distrito de Polanco, Alejandro Montero celebraba el cierre de un negocio multimillonario. El restaurante Pujol, considerado uno de los mejores del mundo, rebosaba de ejecutivos en trajes caros y mujeres con joyas deslumbrantes. Por Montero Enterprises, gritó alguien, alzando una copa de champán que costaba más que el salario mensual de don Manuel. Alejandro sonrió, satisfecho. El mundo estaba a sus pies. ¿Qué podía salir mal? Fue entonces cuando su teléfono vibró. El nombre en la pantalla hizo que su sonrisa se desvaneciera: Hospital Manzana, Nueva York. Se excusó rápidamente y salió a la terraza. Bueno, contestó, un nudo formándose en su garganta. ¿Señor Montero? Soy el Dr. Johnson. Es sobre su hijo, Andrés. Las palabras que siguieron fueron como puñaladas. Andrés, su único hijo, estudiando en Nueva York, había colapsado durante una clase. El diagnóstico, una rara enfermedad de la sangre. Necesitaba un trasplante de médula ósea urgentemente. Volaré inmediatamente, dijo Alejandro, su voz temblando por primera vez en años. De vuelta en el Hospital General, don Manuel se sentó junto a la cama de Sofía, sosteniendo su mano mientras ella dormía. Su mente era un torbellino de ideas desesperadas. ¿Vender el taxi? ¿Pedir préstamos? ¿Suplicar en las calles? ¡Ay, Virgencita de Guadalupe!, murmuró, cerrando los ojos. Dame una señal. Una esperanza. En ese preciso instante, el doctor Rojas, jefe del departamento de oncología, entró apresuradamente en la habitación. Don Manuel, dijo, casi sin aliento. Acabo de recibir los resultados de las últimas pruebas de compatibilidad para donantes de médula ósea. Es increíble. Don Manuel lo miró, confundido. ¿Qué pasa, doctor? Hemos encontrado un donante potencial para Sofía. Alguien con una compatibilidad casi perfecta. Por un momento, una chispa de esperanza iluminó los ojos cansados de don Manuel. ¿Quién es, doctor? ¿Dónde está esa persona? El doctor Rojas tomó una respiración profunda antes de responder. Es usted, don Manuel. Usted es compatible con Sofía, pero también con otro paciente. Un caso urgente que acaba de llegar de Nueva York. Don Manuel parpadeó, aturdido. No entiendo, doctor. ¿Qué tiene que ver un paciente de Nueva York conmigo? El hijo de uno de los hombres más ricos de México necesita un trasplante de médula ósea urgentemente. Y usted, don Manuel, es el único donante compatible que hemos encontrado hasta ahora. El mundo pareció detenerse. Don Manuel miró a Sofía, luego al doctor, y de nuevo a su hija. La cruel ironía de la situación lo golpeó como una bofetada. Él, un simple taxista, tenía en sus manos el poder de salvar no solo a su hija, sino también al hijo de alguien que probablemente nunca había tenido que preocuparse por el dinero en su vida. ¿Qué debo hacer, doctor?, preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Rojas puso una mano en su hombro. Don Manuel, necesito que venga conmigo. Hay alguien que quiere hablar con usted. Mientras seguía al doctor por los pasillos del hospital, don Manuel no podía sacudirse la sensación de que el destino estaba jugando una broma cruel. No sabía que estaba a punto de enfrentar el dilema más grande de su vida, un dilema que lo pondría cara a cara con el hombre que lo había humillado esa misma tarde. El ascensor se detuvo en el piso de cuidados intensivos. Las puertas se abrieron, revelando a un hombre de traje arrugado, con el rostro desencajado por la preocupación. Don Manuel lo reconoció al instante, era Alejandro Montero. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, ambos supieron que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El silencio en el pasillo del hospital era tan denso que podía cortarse con un bisturí. Don Manuel y Alejandro se miraron fijamente, el reconocimiento dibujándose lentamente en sus rostros. El taxista humilde y el magnate arrogante, unidos por un cruel giro del destino. Usted, murmuró Alejandro, su voz desprovista de la altanería que había mostrado horas antes.
Ahora solo quedaba un hombre quebrado por la preocupación. Don Manuel asintió lentamente, sin saber qué decir. El doctor Rojas, percibiendo la tensión, intervino. Señor Montero, don Manuel, por favor, acompáñenme a mi oficina. Tenemos mucho que discutir. La oficina del doctor Rojas era un oasis de calma en medio del caos del hospital. Diplomas y títulos adornaban las paredes, testigos silenciosos de la gravedad de la situación. Caballeros, comenzó el doctor, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Don Manuel, usted es compatible tanto con su hija Sofía como con el hijo del señor Montero, Andrés. Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente, doctor? El doctor Rojas tomó una respiración profunda. Significa que don Manuel es, en este momento, la única esperanza para ambos jóvenes. Su médula ósea podría salvar una vida, pero no dos. El peso de esas palabras cayó sobre la habitación como una losa. Don Manuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alejandro, por su parte, palideció visiblemente. Pero debe haber otra opción, balbuceó Alejandro, su fachada de hombre poderoso desmoronándose por completo. Puedo pagar lo que sea, traer especialistas de donde sea necesario. El doctor Rojas negó con la cabeza. El dinero no es el problema aquí, señor Montero. Es el tiempo. Ambos jóvenes necesitan el trasplante con urgencia. Y la compatibilidad de don Manuel es casi perfecta, algo extremadamente raro. Don Manuel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Doctor, ¿está diciendo que tengo que elegir? Entre mi hija y... No pudo terminar la frase. La idea era demasiado dolorosa para ponerla en palabras. El doctor asintió gravemente. Lamentablemente, sí. La decisión está en sus manos, don Manuel. Alejandro se levantó de un salto, su rostro una máscara de desesperación. No puede ser. Debe haber otra manera. Yo pagaré lo que sea. Por favor. Don Manuel observó al hombre que horas antes lo había tratado como basura, ahora reducido a suplicar. Era una visión surreal. Señor Montero, dijo don Manuel con voz calmada, el dinero no puede comprar todo. Alejandro se derrumbó en su silla, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé ahora. Por favor, perdóneme por cómo lo traté. Yo no sabía. El silencio volvió a caer sobre la habitación, roto solo por los sollozos ahogados de Alejandro. Don Manuel cerró los ojos, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. De repente, el teléfono de la oficina sonó, sobresaltando a todos. El doctor Rojas atendió, su expresión cambiando de sorpresa a alivio mientras escuchaba. Entiendo. Gracias, dijo antes de colgar. Se volvió hacia los dos hombres con una chispa de esperanza en los ojos. Caballeros, acaba de surgir una posibilidad. Un donante potencial para Andrés ha sido identificado en Estados Unidos. Alejandro levantó la cabeza, sus ojos rojos brillando con esperanza renovada. Eso significa. Significa que tenemos una opción, continuó el doctor Rojas. Pero necesitamos actuar rápido. El donante en Estados Unidos necesita someterse a más pruebas y el tiempo es crucial. Don Manuel sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero la preocupación aún nublaba su rostro. ¿Y Sofía? ¿Qué pasará con mi hija? El doctor Rojas se volvió hacia él con una sonrisa cálida. Si todo sale bien con el donante en Estados Unidos, usted podrá donar para Sofía, don Manuel. La habitación pareció iluminarse con la noticia. Alejandro se puso de pie, extendiendo una mano temblorosa hacia don Manuel. Yo, no sé qué decir, murmuró Alejandro. He sido un monstruo, y usted estaba dispuesto a considerar salvar a mi hijo a pesar de cómo lo traté. Don Manuel tomó la mano de Alejandro, apretándola firmemente. Todos somos humanos, señor Montero. Todos cometemos errores. Mientras los dos hombres se miraban, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Las barreras de clase y prejuicio que los habían separado horas antes se desmoronaron,
dejando solo a dos padres unidos por el amor a sus hijos. El doctor Rojas los observaba con una mezcla de admiración y alivio. Caballeros, aún tenemos un largo camino por delante. Las próximas horas serán cruciales. Don Manuel asintió, una determinación renovada brillando en sus ojos. Estaré listo para lo que sea necesario, doctor. Alejandro, por su parte, sacó su teléfono. Haré algunas llamadas. Si hay algo que pueda hacer para acelerar el proceso en Estados Unidos, lo haré. Mientras salían de la oficina, don Manuel no pudo evitar pensar en los giros inesperados que había dado su vida en las últimas horas. De ser despreciado por un magnate a convertirse en la esperanza de salvación para dos familias. El destino, pensó, tenía una manera curiosa de entrelazar las vidas de las personas. Y mientras se dirigía a la habitación de Sofía, una nueva esperanza ardía en su corazón. Quizás, solo quizás, esta noche terminaría con un milagro. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las persianas de la habitación de Sofía cuando don Manuel despertó, su cuello adolorido por haber dormido en la incómoda silla de hospital. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño lejano, pero la realidad lo golpeó con fuerza al ver a su hija, aún pálida y débil, conectada a máquinas que emitían pitidos constantes. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era la doctora Fernanda Torres, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Don Manuel, dijo en voz baja, el doctor Rojas necesita hablar con usted. Es urgente. Con el corazón en la garganta, don Manuel siguió a la doctora por los pasillos del hospital hasta la ya familiar oficina del doctor Rojas. Al entrar, se sorprendió al ver a Alejandro Montero ya sentado allí, con ojeras profundas y el traje arrugado, clara evidencia de una noche sin dormir. Don Manuel, por favor, tome asiento, dijo el doctor Rojas, su tono grave presagiando malas noticias. Una vez que todos estuvieron sentados, el doctor continuó, lamento informarles que hemos recibido noticias de Estados Unidos. El donante potencial para Andrés no es compatible. Alejandro dejó escapar un gemido ahogado, hundiendo el rostro entre sus manos. Don Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto significa, prosiguió el doctor Rojas, que volvemos a la situación inicial. Don Manuel, usted sigue siendo el único donante compatible tanto para Sofía como para Andrés. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Manuel miró a Alejandro, luego al doctor, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Yo no puedo tomar esta decisión, murmuró don Manuel, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo elegir entre mi hija y el hijo de otro hombre? Alejandro levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Don Manuel, yo entenderé si elige a su hija. Después de cómo lo traté. No se trata de eso, señor Montero, interrumpió don Manuel. Se trata de dos jóvenes vidas. ¿Cómo puedo decidir cuál merece vivir? El doctor Rojas intervino, entiendo que esta es una decisión imposible, pero el tiempo es crucial. Cada minuto que pasa disminuye las posibilidades de éxito del trasplante para ambos pacientes. Don Manuel se levantó y comenzó a caminar por la pequeña oficina, su mente trabajando frenéticamente. De repente, se detuvo y miró al doctor. ¿Y si donara para ambos?, preguntó. ¿Es posible dividir la donación? El doctor Rojas negó con la cabeza. Es una idea noble, don Manuel, pero no es viable. La cantidad necesaria para cada trasplante es específica. Dividirla significaría que ninguno de los dos recibiría suficiente para que el procedimiento fuera efectivo. Alejandro se puso de pie, su rostro una máscara de determinación desesperada. Don Manuel, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero... Andrés es mi único hijo. Haré lo que sea. Le daré todo lo que tengo si es necesario. Don Manuel lo miró, viendo no al magnate arrogante de antes, sino a un padre desesperado. Señor Montero, el dinero no puede comprar la vida de mi hija. Lo sé, dijo Alejandro, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero debe haber algo que pueda hacer. Algo que pueda ofrecer. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente en la oficina.
Doctor Rojas, la paciente Sofía Rodríguez está teniendo complicaciones. Necesitamos su presencia inmediatamente. El mundo pareció detenerse para don Manuel. Sin pensar, salió corriendo de la oficina hacia la habitación de su hija, con el doctor Rojas, la doctora Torres y Alejandro siguiéndolo de cerca. Al llegar, la escena era caótica. Sofía convulsionaba en la cama, mientras un equipo de enfermeras trabajaba frenéticamente a su alrededor. «Sofía», gritó don Manuel, intentando acercarse, pero siendo retenido por la doctora Torres. «Don Manuel, por favor, deje que el equipo trabaje», dijo ella, su voz firme pero compasiva. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de don Manuel. Observó impotente cómo los médicos luchaban por estabilizar a su hija, cada segundo una eternidad de angustia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sofía se estabilizó. El doctor Rojas se acercó a don Manuel, su rostro grave. «Don Manuel, la condición de Sofía es crítica. Si no recibe el trasplante en las próximas 24 horas, me temo que sus posibilidades serán mínimas». Don Manuel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se volvió hacia Alejandro, que había presenciado toda la escena en silencio. «Señor Montero», dijo don Manuel, su voz apenas un susurro, «lo siento. Yo tengo que salvar a mi hija». Alejandro, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. «Lo entiendo, don Manuel. Yo haría lo mismo en su lugar». Mientras don Manuel se preparaba para el procedimiento que salvaría la vida de su hija, no podía evitar sentir el peso de su decisión. Había elegido la vida de Sofía sobre la de Andrés, y aunque sabía que era lo correcto para él como padre, la culpa lo carcomía por dentro. Lo que don Manuel no sabía era que el destino aún tenía una carta más por jugar, una que cambiaría el curso de esta historia para siempre. El reloj en la pared de la sala de espera marcaba las 3 de la mañana, su tic-tac incesante como un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. Don Manuel, vestido con la bata de hospital, esperaba para ser preparado para la donación de médula ósea. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la habitación de Sofía, donde los médicos realizaban los últimos preparativos para el trasplante. De repente, Alejandro Montero apareció en el pasillo, su figura imponente ahora encorvada por el peso de la desesperación. Se acercó a don Manuel con pasos vacilantes, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «Don Manuel», comenzó Alejandro, su voz ronca por el llanto contenido, «sé que no tengo derecho a pedirle nada más, pero necesito hablar con usted una última vez». Don Manuel asintió lentamente, intrigado por la súplica en la voz del magnate. Alejandro se sentó junto a él, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Esto», dijo, mostrando el sobre, «es un cheque por 50 millones de pesos». Los ojos de don Manuel se abrieron de par en par, incapaz de comprender la magnitud de la cifra mencionada. «Es suyo», continuó Alejandro, si considera donar para Andrés en lugar de Sofía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Manuel miró el sobre, luego a Alejandro, y finalmente hacia la habitación de su hija. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. «Señor Montero», comenzó don Manuel, su voz temblando, «yo». Pero Alejandro lo interrumpió, las palabras saliendo de su boca como un torrente incontenible. «Sé que suena horrible. Sé que estoy pidiendo lo imposible. Pero Andrés, él es todo lo que tengo. Mi esposa falleció hace años, y él es mi mundo entero. Por favor, don Manuel, le estoy ofreciendo una vida sin preocupaciones. Podrá darle a Sofía todo lo que siempre soñó para ella. Los mejores tratamientos, las mejores escuelas, todo». Don Manuel sentía que el corazón se le desgarraba. Por un lado, el amor incondicional por su hija, por el otro, la posibilidad de ofrecerle un futuro que jamás había imaginado posible. «Pero, ¿y si el dinero no es suficiente?», murmuró don Manuel. «¿Y si Sofía no sobrevive sin el trasplante?». Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Le juro por la memoria de mi esposa que haré todo lo humanamente posible para salvar a Sofía. Usaré cada conexión, cada recurso a mi disposición. Y si lo peor llegara a pasar, este dinero asegurará que usted pueda honrar su memoria de la manera que ella merezca».
Don Manuel cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándolo. En su mente, vio el rostro sonriente de Sofía, sus sueños de verla graduarse de la universidad, de llevarla al altar. Pero también vio a un joven desconocido, Andrés, cuya vida pendía de un hilo. Señor Montero, dijo finalmente don Manuel, su voz apenas un susurro, yo. En ese preciso instante, la puerta de la habitación de Sofía se abrió de golpe. La doctora Torres salió apresuradamente, su rostro una mezcla de urgencia y esperanza. Don Manuel, exclamó. Venga rápido. Sofía. Sofía ha despertado y está preguntando por usted. El mundo pareció detenerse. Don Manuel se levantó de un salto, olvidando por un momento la oferta de Alejandro, el cheque, todo. Solo existía su hija, llamándolo. Mientras corría hacia la habitación, don Manuel sintió que el sobre que Alejandro le había entregado se deslizaba de sus manos, cayendo al suelo. Alejandro lo recogió, su rostro una máscara de emociones encontradas. Don Manuel entró en la habitación de Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Allí estaba ella, sus ojos abiertos, débiles pero vivos. Papá, susurró Sofía, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Don Manuel tomó su mano, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Estoy aquí, mi niña. Estoy aquí. Sofía sonrió débilmente. Papá, tuve un sueño. Vi a mamá. Ella me dijo que todavía no era mi hora. Que tenía que ser fuerte, por ti. Don Manuel sintió que el corazón se le encogía. En ese momento, supo que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría reemplazar este momento, esta conexión. Se volvió hacia la puerta, donde Alejandro observaba la escena en silencio, el sobre aún en su mano. Señor Montero, dijo don Manuel, su voz firme a pesar de las lágrimas, lo siento. No puedo aceptar su oferta. Mi hija, ella me necesita. Alejandro asintió lentamente, una mezcla de decepción y comprensión en su rostro. Lo entiendo, don Manuel. Yo habría hecho lo mismo. Mientras Alejandro se alejaba por el pasillo, don Manuel se volvió hacia su hija, preparándose para el procedimiento que le salvaría la vida. No sabía que esta decisión, tomada en el momento más crítico, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados, de maneras que ninguno podría haber imaginado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del Hospital General de México, bañando los pasillos con una luz dorada que contrastaba con la tensión palpable en el aire. Don Manuel, aún débil por el procedimiento de donación de médula ósea, caminaba lentamente hacia la habitación de Sofía, apoyándose en el brazo de la doctora Torres. El trasplante fue un éxito, don Manuel, dijo la doctora con una sonrisa cansada pero sincera. Ahora solo queda esperar y ver cómo responde Sofía. Don Manuel asintió, una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. Mientras se acercaban a la habitación, notaron una figura familiar sentada en el suelo, la espalda apoyada contra la pared, era Alejandro Montero. El magnate levantó la vista al oír sus pasos, sus ojos rojos e hinchados testimonio de una noche sin dormir. Se puso de pie lentamente, su postura normalmente imponente ahora encorvada por el peso de la derrota y la preocupación. Don Manuel, comenzó Alejandro, su voz ronca, yo, necesito hablar con usted. La doctora Torres, sintiendo la tensión, se excusó discretamente, dejando a los dos hombres solos en el pasillo. Señor Montero, respondió don Manuel, su tono firme pero compasivo, entiendo su dolor, pero mi decisión está tomada. Mi hija. Lo sé, interrumpió Alejandro, levantando una mano. No estoy aquí para tratar de convencerlo. Estoy aquí para pedirle perdón. Don Manuel parpadeó, sorprendido por la humildad en la voz del hombre que hace apenas un día lo había tratado con tanto desdén. Alejandro continuó, las palabras saliendo como un torrente, he sido un monstruo. No solo ayer en el taxi, sino toda mi vida. He tratado a las personas como objetos, como si el dinero pudiera comprar todo. Y ahora que estoy a punto de perder lo único que realmente importa, me doy cuenta de lo equivocado que he estado.
Don Manuel observó al hombre frente a él, viendo no al poderoso empresario, sino a un padre desesperado, un ser humano quebrado por el miedo y el arrepentimiento. Señor Montero, comenzó don Manuel, pero Alejandro lo interrumpió nuevamente. Por favor, llámeme Alejandro. Después de todo lo que ha pasado, creo que nos hemos ganado ese derecho. Don Manuel asintió lentamente. Alejandro, entonces. Mire, no puedo decir que lo que hizo ayer no me dolió. Sus palabras fueron como cuchillos. Pero también entiendo el miedo que siente por su hijo. Es el mismo miedo que yo siento por Sofía. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. He llamado a todos los contactos que tengo. Hemos encontrado otro donante potencial para Andrés en Europa. Están haciendo los arreglos para traerlo lo antes posible, pero el tiempo es crucial. Don Manuel sintió una punzada de culpa. A pesar de todo, no podía evitar sentirse responsable por la situación de Andrés. Alejandro, dijo, poniendo una mano en el hombro del magnate, lamento no poder hacer más por su hijo. Pero quiero que sepa que estaré orando por él. Y si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Alejandro levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, don Manuel. Su compasión me hace sentir aún más avergonzado de cómo lo traté. En ese momento, la puerta de la habitación de Sofía se abrió, y la doctora Torres salió con una sonrisa. Don Manuel, Sofía está despierta y pregunta por usted. Don Manuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Se volvió hacia Alejandro, indeciso. Vaya, dijo Alejandro con una pequeña sonrisa. Su hija lo necesita. Don Manuel asintió, pero antes de entrar en la habitación, se detuvo y miró a Alejandro. Cuando Sofía esté mejor, me gustaría que nos visitara. Ambos. Usted y Andrés. Creo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros. Alejandro, sorprendido por la invitación, solo pudo sentir las palabras atascadas en su garganta. Mientras don Manuel entraba en la habitación de Sofía, Alejandro se quedó en el pasillo, observando cómo la puerta se cerraba. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente, el donante de Europa estaba en camino. Alejandro miró la puerta cerrada una vez más, una mezcla de emociones en su rostro. Había llegado a este hospital como un hombre arrogante y desesperado, dispuesto a comprar la vida de su hijo a cualquier precio. Salía como un hombre humillado, pero también transformado. Mientras caminaba hacia la salida para preparar la llegada del nuevo donante, Alejandro se dio cuenta de que, independientemente del resultado, esta experiencia lo había cambiado para siempre. Y tal vez, solo tal vez, de esta tragedia podría nacer algo hermoso, una amistad improbable entre dos familias unidas por el destino y la compasión. La sala de espera del hospital se había convertido en un segundo hogar para Alejandro Montero. Las horas se arrastraban como siglos mientras esperaba noticias sobre la operación de don Manuel y la transfusión para Andrés. El magnate, otrora orgulloso y arrogante, ahora se veía desaliñado y vulnerable, su traje arrugado un testimonio de noches sin dormir. En la habitación de al lado, Sofía dormía intranquila, su pequeño cuerpo aún luchando por recuperarse. La doctora Torres la vigilaba de cerca, dividiendo su atención entre la niña y los monitores que mostraban los signos vitales de don Manuel en el quirófano. Pasada la medianoche, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Rojas salió, su expresión indescifrable bajo la máscara quirúrgica. Alejandro se puso de pie de un salto, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor Rojas se quitó la máscara, revelando una sonrisa cansada. La operación fue un éxito. Don Manuel está estable y las células madre están siendo transfundidas a Andrés en este momento. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla más cercana, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Gracias, murmuró, gracias a Dios. Pero el doctor levantó una mano, su expresión tornándose seria. Sin embargo, debemos ser cautelosos. Las próximas 48 horas serán cruciales para ambos, don Manuel y Andrés. No estamos fuera de peligro aún. Alejandro asintió,
comprendiendo la gravedad de la situación. En ese momento, la doctora Torres salió de la habitación de Sofía, su rostro una máscara de preocupación. Doctor Rojas, llamó, necesito que venga a ver esto. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Andrés mostraba signos de mejoría, su cuerpo aceptando lentamente las nuevas células. Don Manuel, por otro lado, luchaba por recuperarse, su cuerpo debilitado por las múltiples donaciones. Sofía, para sorpresa y preocupación de todos, había desarrollado una fiebre alta. Los médicos trabajaban incansablemente, tratando de estabilizar a los 3 pacientes. Una semana después de la operación, Alejandro se encontraba sentado entre las camas de don Manuel y Andrés, sus ojos moviéndose de un monitor a otro. Fue entonces cuando don Manuel abrió los ojos por primera vez desde la cirugía. Sofía, murmuró, su voz apenas audible. Alejandro se inclinó hacia él. Está luchando, don Manuel. Es fuerte, como su padre. Don Manuel intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. Prométame que cuidará de ella, pase lo que pase. Lo haré, respondió Alejandro, su voz quebrándose. Lo juro por mi vida. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era la doctora Torres, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. La fiebre de Sofía ha bajado, exclamó. Y sus últimos exámenes, es increíble. Es como si su cuerpo hubiera encontrado una nueva fuerza para luchar. Don Manuel cerró los ojos, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Alejandro, sin poder contener la emoción, tomó la mano del taxista entre las suyas. Gracias, susurró Alejandro. Por todo. Los días siguientes trajeron más buenas noticias. Andrés se recuperaba a pasos agigantados, su cuerpo respondiendo positivamente al tratamiento. Sofía, por su parte, mejoraba día a día, su sonrisa iluminando nuevamente los pasillos del hospital. 2 semanas después de la operación, una escena inusual se desarrollaba en el jardín del hospital. Don Manuel, aún en silla de ruedas pero con color en las mejillas, observaba cómo Sofía y Andrés jugaban juntos, sus risas llenando el aire de una alegría contagiosa. Alejandro se acercó, llevando 2 tazas de café. Le tendió una a don Manuel y se sentó a su lado. «Sabe», comenzó Alejandro, su mirada fija en los niños, «he estado pensando mucho estos días. Sobre la vida, sobre lo que realmente importa». Don Manuel asintió, animándolo a continuar. «He decidido crear una fundación», continuó Alejandro, «para ayudar a familias que no pueden pagar tratamientos médicos costosos. Y, me gustaría que usted la dirigiera». Don Manuel lo miró, sorprendido. «Pero yo no sé nada de dirigir una fundación». Alejandro sonrió. «Usted sabe más de compasión y sacrificio que cualquier ejecutivo que haya conocido. Eso es lo que necesita esta fundación. Además», añadió con un guiño, «yo estaré allí para ayudarle con los detalles técnicos». Don Manuel miró a Sofía, luego a Andrés, y finalmente a Alejandro. «Acepto», dijo con una sonrisa. Mientras el sol se ponía sobre el hospital, bañando el jardín en un cálido resplandor dorado, don Manuel reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De un simple taxista despreciado por un magnate arrogante, a un héroe que había salvado no una, sino 2 vidas. Y en el proceso, había encontrado no solo un nuevo propósito, sino también un amigo improbable. La vida, pensó don Manuel, tiene una manera curiosa de enseñarnos sus lecciones más valiosas. Y mientras observaba a Sofía y Andrés jugar, riendo y corriendo bajo la atenta mirada de sus padres, don Manuel supo que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, compasión y la promesa de un futuro mejor para todos. Los días siguientes en el Hospital General de México transcurrieron en un torbellino de emociones y expectativas. La habitación de Sofía se había convertido en un pequeño oasis de esperanza, decorada con dibujos coloridos de sus compañeros de escuela y flores enviadas por vecinos del barrio de don Manuel. Sofía, aunque aún débil, mostraba signos de mejoría cada día. Su sonrisa, antes apagada por la enfermedad, comenzaba a brillar nuevamente, iluminando el rostro cansado pero esperanzado de don Manuel. Una tarde,
mientras don Manuel leía en voz alta un cuento a Sofía, un golpe suave en la puerta interrumpió la lectura. Era Alejandro, su rostro una mezcla de ansiedad y algo que parecía esperanza. Don Manuel, Sofía, saludó a Alejandro, entrando tímidamente en la habitación. Espero no interrumpir. Para nada, Alejandro, respondió don Manuel, cerrando el libro. ¿Cómo está Andrés? ¿Llegó el donante de Europa? Alejandro asintió, sentándose en una silla cercana. Sí, llegó hace 2 días. El trasplante fue exitoso. Sofía, que había estado observando el intercambio con curiosidad, habló por primera vez. ¿Quién es Andrés, papá? Don Manuel miró a su hija, luego a Alejandro, inseguro de cómo explicar la compleja situación. Fue Alejandro quien tomó la iniciativa. Andrés es mi hijo, Sofía, dijo suavemente. Él estaba muy enfermo, como tú. Y tu papá es un héroe que estuvo dispuesto a ayudarlo, incluso después de que yo me porté muy mal con él. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa y admiración. ¿En serio, papá? ¿Eres un héroe? Don Manuel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No, mi niña. Solo hice lo que cualquier padre haría por su hija. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con emoción contenida. Pero eso es lo que lo hace un héroe, Sofía. Tu papá eligió salvarte a ti, incluso cuando yo le ofrecí mucho dinero para que ayudara a Andrés. Sofía miró a su padre con renovado asombro. ¿Es verdad eso, papá? Don Manuel asintió, incapaz de hablar. Sofía extendió sus pequeños brazos, abrazando a su padre con todas las fuerzas que su cuerpo en recuperación le permitían. Te amo, papá, susurró Sofía. Eres mi superhéroe. Alejandro observaba la escena, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. En ese momento, su teléfono vibró. Al ver el mensaje, su rostro palideció. ¿Qué sucede, Alejandro?, preguntó don Manuel, notando el cambio. Es Andrés, respondió Alejandro, su voz temblando. Su cuerpo está rechazando el trasplante. Los médicos dicen que necesita otra transfusión de células madre urgentemente, pero el donante de Europa ya no es compatible debido a una complicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Manuel miró a Sofía, luego a Alejandro, su mente trabajando frenéticamente. Yo. Comenzó don Manuel, pero Alejandro lo interrumpió. No, don Manuel. Ni siquiera lo piense. Ya ha hecho más que suficiente. No podría pedirle que. Pero don Manuel ya estaba de pie, su decisión tomada. Sofía, mi amor, dijo, mirando a su hija a los ojos. ¿Recuerdas cuando te conté sobre los superhéroes que salvan a todos, no solo a una persona? Sofía sintió, sus ojos grandes y curiosos. Papi tiene que ser ese tipo de héroe ahora, continuó don Manuel. Hay otro niño, Andrés, que necesita ayuda. Y si puedo ayudarlo, debo hacerlo. ¿Lo entiendes? Sofía miró a su padre, luego a Alejandro, y de nuevo a su padre. Con una sabiduría más allá de sus años, asintió. Ve, papi. Sálvalo como me salvaste a mí. Alejandro estaba sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Don Manuel, yo, no sé qué decir. Don Manuel se volvió hacia él, una determinación feroz en sus ojos. No diga nada. Solo prométame que cuidará de Sofía si algo me pasa. Lo juro por mi vida, respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Mientras don Manuel salía de la habitación para prepararse para el procedimiento, Alejandro se quedó con Sofía, contándole historias sobre Andrés y prometiéndole que pronto podrían jugar juntos. Horas más tarde, en la sala de operaciones, don Manuel cerraba los ojos mientras los médicos comenzaban el procedimiento. Su último pensamiento antes de que la anestesia hiciera efecto fue para Sofía, su pequeña superheroína, y para Andrés, el niño que nunca había conocido pero que ahora formaba parte de su destino. En ese momento, mientras las máquinas zumbaban y los médicos trabajaban, don Manuel entendió que el verdadero heroísmo no estaba en los grandes gestos, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cada día para hacer del mundo un lugar mejor, un acto de bondad a la vez.
Y así, en la quietud de la sala de operaciones, se sellaba un pacto silencioso entre dos familias, unidas por el sacrificio, la compasión y la esperanza de un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, Historias Hechas a Mano, para que juntos podamos tejer una gran comunidad que comparte relatos emocionantes e inspiradores. Tu apoyo es el hilo que nos permite seguir bordando estas historias que tocan el corazón. Nos vemos pronto en el próximo tejido de Historias Hechas a Mano, donde cada relato es una pieza única, creada con cariño para ti.